Es difícil saber qué es lo que hace que uno se dedique a la literatura. Supongo que desde muy temprano el amor por el lenguaje, la influencia de algunos libros, de algunas personas de la familia. A lo largo de toda mi vida me han interesado los libros, las palabras, la relación con las palabras. Nunca pensé que eso se pudiera convertir en un destino y por supuesto tampoco en un oficio, pero cuando menos lo pensé ya estaba dedicado a escribir y lo disfruto mucho, ciertamente. Bueno, yo creo que es escritor cuando se necesita permanentemente de las palabras, como para hablar del mundo, para interrogarlo, para construirse a sí mismo y para tratar de entenderse a sí mismo también y de entender al mundo. Yo no siento que mi propósito sea ser escritor. Yo siento que mi propósito es ser un ser humano responsable, afectuoso, arraigado en su mundo y en su época. Y si ser escritor me ayuda a ello, pues magnífico. Pero mi relación con el lenguaje va más allá de la voluntad. Yo inicialmente escribía solamente poemas y me sentía humildemente parte de la poesía latinoamericana. Después empecé a escribir ensayos y a necesitar escribirlos sobre temas literarios, sobre temas sociales. Los ensayos me han llevado a escribir novelas. Nunca pensé llegar a escribir una novela, ¿no? Me parecía que estaba más allá de mis fuerzas y de mis intenciones. Mucho menos llegué a soñar con que alguna vez recibiría, por ejemplo, un premio Rómulo Gallegos por una de esas novelas, de manera que todo eso ha sido sorprendente para mí. Yo me describiría como un autor curioso de las posibilidades del lenguaje, que está explorando permanentemente posibilidades y aceptando los desafíos que el propio trabajo le va trazando, y como alguien contento y agradecido con todo lo que el lenguaje me ha dado y con la alegría que puedo sentir ahora de tener lectores y de poder hablar con ellos de todo eso. A mí me gustan mucho los festivales de poesía porque le devuelven a la poesía un carácter que suele perderse en la mera relación con los libros, el carácter de hecho sonoro y de hecho público. Cuando uno lee un libro a solas en su casa, tiene relación con algunas cosas de la poesía, con el sentido, con el tejido de las palabras, pero no tiende a perder la musicalidad de las palabras, que solo se las siente plenamente cuando se dice un poema en voz alta. En los recitales de poesía y en los encuentros de poesía, la poesía se vuelve otra vez un hecho sonoro, se vuelve otra vez un hecho musical y también se vuelve un hecho colectivo, porque a veces la mera lectura tiende a aislarnos demasiado como individuos, y es hermoso que la poesía recupere por momentos su sentido de comunidad, su sentido de crear estados anímicos que afectan a muchas personas a la vez. La historia está hecha siempre de nuevos comienzos, ¿no? Nosotros hablamos una lengua que es hija ilustre del latín y del griego, y en esa medida tenemos recuerdos muy antiguos. Pero todos tenemos también la sensación de que acabamos de aparecer en el mundo, de que no somos Asiria, de que no somos Persia, de que no somos la China, de que no somos Egipto, ¿no? Que tienen un pasado milenario, una carga de recuerdos muy abrumadora. Entonces esa ilusión siquiera de un comienzo es fundamental.
Y si en América Latina surgieron en el siglo XIX personajes como Bolívar, personajes como Miranda, personajes como San Martín, y si en el siglo XX surgieron personajes como Borges, como García Márquez, como Rulfo, como Neruda, eso revela que tenemos la capacidad de estar a la altura del mundo y la capacidad de ser contemporáneos en términos filosóficos y en términos estéticos. En América Latina se están definiendo muchas cosas del futuro del mundo. Siento que aquí todavía existe la naturaleza en un sentido que ya no es posible encontrar en Europa y a veces ni siquiera en los Estados Unidos, que todavía como naciones tenemos un sentimiento de juventud, ¿no? Nos sentimos naciones recientes, no nos sentimos naciones agobiadas por un pasado milenario, y eso también da una vitalidad nueva para enfrentar los problemas del mundo y de la época. Todos los problemas de la época tienen que ver con la naturaleza, con la protección del planeta, con la protección del agua, con la protección del equilibrio natural. Todos esos problemas nos obligan a plantearnos muchas dudas con respecto al modelo de civilización en que estamos viviendo, tan capaz de depredar, tan capaz de saquear el planeta, tan capaz de destruir esos equilibrios delicados entre el ser humano y el mundo natural. Y ahora todos los problemas que antes hacían la historia y que estaban en otra parte, atraviesan América Latina en todas direcciones. El problema de la naturaleza, del clima, del equilibrio, de la pobreza, de las migraciones, de la droga, de la guerra. Entonces ya no somos testigos lejanos de la historia, ahora somos protagonistas de la historia, culturalmente somos protagonistas de la historia, y en esa medida no podemos ya esperar respuestas que vengan de otra parte. Nosotros tenemos que hacer las respuestas para nosotros y para el mundo.